Ser podcast. You have to become professional enough at this so that you can almost deliberately set down an idea at will. Most of the ideas I get merely sitting here at the drawing board, doodling on a piece of white paper, trying out little funny pictures or starting arguments in my own mind between Charlie Brown and Lucy and Linus or the dog or something. I still enjoy drawing the comic strip as much now. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos de cumpleaños. Estamos celebrando este año 2025 los 75 años del nacimiento de uno de los personajes más entrañables del cómic, de los tebeos, de las tiras, de los dibujos animados, de un montón de cosas, ¿no? Era la voz en ese documental de Charles Schulz, hablando, ¿no?, de cómo desarrollaban esas ideas sobre la creación de un... Bueno, en principio él siempre decía, ¿no?, que no era un Beagle, luego lo transformó en Beagle, pero ese perrito Snoopy es quizás uno de los personajes más entrañables de la historia moderna de las tiras cómicas, como decía ahora, de los dibujos, etcétera. Para hablar de este cumpleaños, de estos 75 años de Snoopy, tenemos con nosotros a Óscar Palmer. Él es el traductor y el editor de Espop Ediciones, que publicó hace poquitos años Schulz, Carlitos y Snoopy, una biografía cuyo autor David Michaelis, bueno, pues presentaba en un volumen toda la historia de Charles Schulz, este creador tan insigne de uno de los personajes, como digo, más entrañables del siglo XX, de lo que ya llevamos del siglo XXI. Óscar Palmer, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. La verdad es que yo lo decía ahora, ¿no? Usted y yo somos de la misma quinta. Casi yo creo que nos podríamos tutear, porque yo lo recuerdo cuando yo era pequeño. Yo vivía en Valladolid. Todo aquello relacionado con Snoopy estaba relacionado con la gente pija, con la gente con dinero, y es una estética y una etiqueta que yo no sé de dónde ha salido, pero que poco a poco se ha ido eliminando, ¿no? Porque Snoopy es un personaje universal, cariñosísimo, no tiene nada que ver con ninguna clase social, y desde luego que en estos 75 años lo ha demostrado de una forma muy evidente, ¿no? Así es, yo creo que efectivamente para toda una generación durante años tuvo una connotación negativa completamente inmerecida el personaje, derivada de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que era la obra en sí, ¿no? Se había llegado ya a un extremo tal de popularidad que era de esos iconos culturales que realmente conoces o llegas a él casi sin querer, y muchas veces incluso desconociendo la obra de verdad que hay detrás que ha generado todo eso, ¿no? Y efectivamente, una vez te acercas a lo que es la obra real de Schulz, que no es ni la mercadotecnia, ni los polos, ni las camisetas, ni nada, y te pones a leer su historieta, a leer sus tiras, te cambia por completo la perspectiva de lo que era, de lo que hacía, y efectivamente es una de las grandes tiras cómicas de la historia, y un referente ineludible para todos los que apreciamos el cómic, ¿no? Desde luego, nace, como decíamos, en 1950, hace 75 años, como sucede con todos los dibujos, con todas las creaciones, pasa con todos los dibujantes, ¿no? Tú ves los primeros dibujos, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, de los pitufos de Peugeot, etcétera, te das cuenta que el propio dibujo, ¿no?, va cambiando y se va estilizando de una manera muy grande con el paso de los años, hasta que el propio personaje casi devora al autor, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace la figura de Snoopy ya en el año 1950, en la época de posguerra? Pues en principio, como suele pasar con estas cosas a veces, no había un plan demasiado claro en la vida de Schulz. Él sí sabía que estaba dotado para el dibujo, que era un enamorado de las historietas, se había apuntado a cursos por correspondencia para aprender a dibujar, sus maestros veían que tenía talento, y él
él sabía que quería dedicarse a esto, pero en aquella época pues estamos hablando de un momento en el que pues, todas las tiras de prensa están controladas por grandes agencias, que son las que se las venden luego a decenas, centenares de periódicos, en este caso dentro de Estados Unidos, pero también posteriormente a otros países. Y entonces, claro, él lo que quería era pues buscar en principio una manera de meter la patita, ¿no? Y fue probando con varias cosas. Envió propuestas de diferentes series. Tenía una serie de aventuras de la selva, que otro género que estaba muy en boga en aquella época, ¿no? Probó también con western y probó también pues con los niños. Las tiras de niños pues también tenían ya cierta tradición en Estados Unidos, y él probó primero con una cosa que llamó Little Folks, o hombrecitos, o gente pequeña, ¿no? Y ahí fue donde, de todas las propuestas que envió, esa fue la que llamó un poco más la atención de las agencias. Entonces le pidieron algunos cambios, le pidieron algunas depuraciones, le pidieron que cambiara el título por Peanuts, que en principio a él no le gustaba absolutamente nada, pero bueno, es de estas cosas que se acaban quedando, claro, ¿no? Y así salió un poco. Quiero decir que en principio él, imagino que como nos pasa a cualquiera cuando empezamos a hacer un trabajo, no ni se te puede pasar por la cabeza que vas a estar 50 años después haciendo exactamente lo mismo. Él lo que quería era meter un pie en la puerta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en su caso fue un gol por toda la escuadra. La serie funcionó continuamente en Estados Unidos. En aquella época se estaban comprando series que duraban 1 año o 2 años, después se cancelaban porque no se vendían a los suficientes periódicos. Peanuts incluso estuvo a punto de seguir esa misma suerte un par de veces en los primeros años, porque era una serie realmente inusual para la época, y no terminaba de arrancar hasta que de repente sí empezó a ser comprada por cada vez más periódicos. Hubo también un cambio generacional en los lectores, que yo creo que fue realmente el momento culminante, y a partir de los años 60 se convierte directamente en un icono de muchas cosas, ¿no? De la nueva Estados Unidos, con la presidencia de Kennedy, con la llegada luego de los hippies, la juventud al poder, todas estas cosas, él las fue reflejando muy bien en la tira, sin perder la esencia de que fueran siempre sus chavales de siempre, sí, ¿no? Sus personajillos. Uh-huh. Además, lo comentas, Óscar Palmer, editor de Spop Ediciones y traductor de esta biografía de Schulz, Carlitos y Snoopy. En los años 60 quizás es el momento de eclosión. Me viene ahora a la cabeza, creo que fue en el año, pues poco antes, ¿no?, de la llegada del hombre a la luna, del ser humano a la luna. En el 69 el Apolo 10 tenía una cápsula llamada Snoopy, otra Charlie Brown. Están esas imágenes, ¿no?, de los astronautas con los peluches de Snoopy, que se los llevaron ahí a orbitar alrededor de la Luna, lo que ya estaba implicando un éxito en la cultura popular, como un personajito, un perrito, un beagle tan simpático, pues había llegado a esas cotas, ¿no?, de popularidad, llegando a la Luna, nunca mejor dicho. Así es, y es como, además es curioso, es como comentabas tú antes, de cómo va evolucionando su dibujo, y en las primeras tiras de los primeros años, Snoopy, o sea, todos los personajes fueron cambiando, ¿no? Pero yo creo que el que más cambia de todos es Snoopy, que empieza siendo un perro más o menos normal, realista, ¿no? Sí, sí. Y poco a poco va evolucionando a esa caricatura en la que es ya, o sea, solo puede ser Snoopy, no lo confundes con absolutamente nada, ¿no? No puede ser ningún otro perro. Y claro, es ese nivel de reconocimiento que es tan difícil de lograr, además a partir de trazos tan simples, es realmente lo que te da un poco la estatura del genio de este hombre, ¿no?
Hay algunos elementos, ¿no?, que marcan la propia identidad del personaje, como esa casa de color rojo, ¿no?, sobre la que él está siempre tumbado y tiene esas aventuras, esas ensoñaciones, que es una casa que a mí me recordaba también luego, como en Harry Potter, el bolso de Hermione, de Hermione, que mete la mano y es una bolsa gigante, ¿no? Pues la casa igual, parece una casa pequeña, pero luego dentro es gigantesca, ¿no? Son conceptos de la creatividad que Schulz innovó en muchos de ellos y que luego se han perpetuado con el paso del tiempo. Perpetuado, imitado y sí, efectivamente, yo creo que la clave aquí es lo que he dicho, a lo largo del tiempo. O sea, parece hoy en día, en este mundo de velocidad en el que vivimos, claro, resulta difícil a lo mejor ponerse en el lugar de gente como esta, ¿no? Que dices, tiene que hacer una tira diaria, cada día, año tras año, y eso puede ser o un camino a la repetición y a la nada y al aburrimiento, o si eres una persona como era Schulz, completamente volcado en seguir desarrollando ese pequeño mundo que había creado, pues lo que hace es que va abriendo cada vez más puertas, ¿no? Y Snoopy realmente yo creo que acabó teniendo la preponderancia que tiene en la tira, porque él se dio cuenta de que ahí había le iba a servir como herramienta para abrir la tira a muchísimas otras cosas. Como te decía al principio, en las primeras tiras, pues aunque vemos los globos de pensamiento del perrete, de Snoopy, se comporta más o menos como un perro normal, no tiene todavía, ni va en el aeroplano, en el biplano, ni tiene sus ensoñaciones ni nada. Es decir, es un paso gradual que se va dando, que va abriendo al surrealismo, se va abriendo a un humor incluso más absurdo, si quieres, sin perder la esencia original, pero abriendo una puerta tras otra, ¿no? Y al final acaba pasando eso, que tienes una tira en la que ya prácticamente puedes hablar de cualquier cosa sin haber perdido ese corazón que tenía desde el principio, ¿no? Y eso me parece casi milagroso. Claro, además imagino que Schulz, como todos los de su generación, pues condicionados por la política, la situación del momento. Recordemos que Snoopy, la tira nace en el año 1950, pues 5 años apenas de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, y todo ese pensamiento queda plasmado de una forma casi filosófica, ¿no?, en muchas de las tiras de Snoopy, que es cierto que tienen un trasfondo cómico, pero muchos de esos pensamientos contemporáneos también quedan marcados en las palabras, ¿no?, de Snoopy. Sí, y además de una manera, te diría que incluso más brutal, no sé esa la palabra quizá más apropiada, pero quiero decir que tú te acercas a una tira con una estética tirando a dulce, amable, y protagonizada además por niños, cabezones y por el perro, y de repente te encuentras de que están hablando de la nada, de la muerte, del significado de la existencia, o incluso pues eso durante los años 60, la Guerra Fría, tal, pues directamente abordaba temas como la guerra atómica, o bueno, recuerdo perfectamente pues una tira que a mí me hace mucha gracia, es de estas que te congela un poco la sonrisa al final, ¿no? Que está Charlie Brown con el típico detonador de bomba de estos que salen en los tebeos, de los que tiene un mango que tiras para abajo, y le dice a un amigo, estamos jugando a la bomba H, y la última viñeta es que el cordón de la mecha está atada alrededor de la cintura de Lucy, que va gritando por el barrio ¡boom! ¡boom! ¿no? Y dices, pues vale, es un chiste, es una gracia, lo que quieras, pero en el momento en el que te paras a pensar que estos niños de los años 60 están, pues eso, jugando, no jugando a la guerra, pero ya no a indios a vaqueros, sino jugando a la bomba H, ¿no?
Son estas pequeñas observaciones que el tío te va dejando, que son las que hacen que cuando ha parado la risa digas, espera, ¿qué me ha contado, ¿no? Aquí hay más donde rascar. Uh-huh. No, desde luego, además, bueno, ya en los años 90 quizás, cuando ya Schulz estaba enfermo, ya comenzó esa retirada paulatina. También cambió un poco la estética de los dibujos, precisamente porque él le temblaba un poco la mano, ¿no? Y vemos esas últimas tiras donde Snoopy ya no tiene esos perfiles tan curvos, tan redondeados, sino que es una línea sinuosa que marca también un poco la propia existencia, ¿no? del personaje. Pero es una época en la que lo decíamos al principio, ¿no? El merchandising quizás empieza a hacer sombra casi a la propia tira, ¿no? A los libros, ¿no? Ahora vemos incluso se han rehecho incluso películas, las tiras cómicas se han llevado un poco a la televisión, para series de televisión, con capítulos breves, donde se cuentan algunas aventuras ambientadas en las tiras. Quizás Schulz, yo no sé si le hubiera gustado todo esto como ha devenido con el paso de los años, pero ha cambiado mucho, ¿no? En esos 75 años de historia de Snoopy. Sí, bueno, en realidad esto, él fue, y una de las elementos que me parece a mí más interesantes de su biografía o del trabajo que hizo David Michaelis es que no es solo la vida de Schulz, sino que es básicamente un estudio de cómo ha evolucionado, o sea, visto a través de Snoopy, cómo ha evolucionado el consumo de masas cultural en nuestra sociedad, ¿no? Y realmente es que se dieron un par de circunstancias que fueron, pues eso, pues que un estudio de animación se acercó a Schulz para hacer las primeras animaciones, el famoso especial de Navidad con la música de Vince Guardino que sonaba al principio del programa. Sí, la estamos escuchando de fondo, es como la sintonía de Snoopy, es la música. Exacto. De Snoopy. ¿Sí? Y entonces nada, él en principio se lo vio bien y se hicieron las películas, quedó contento con las películas y empezaron a venirle cantidad de ofertas que él iba diciendo que sí, y que fue lo que pusieron de verdad en el mapa, digamos, como artículo de mercadotecnia a Peanuts y Snoopy, ¿no? Fue una de las primeras licencias de las que se hicieron jerseys, hizo libros aposta al margen de la serie, hizo libros para grandes editoriales, en plan libro regalo, cuando lo del libro regalo para ocasiones como las Navidades, el Padre tal, era también toda una novedad. Quiero decir que en principio él estuvo ahí de cabeza, de punta de lanza de todo este movimiento, entre otras, y fue realmente de lo que hizo su fortuna. Quiero decir que él se ganaba bien la vida como dibujante, pero cuando realmente se hace multimillonario es gracias a todos estos contratos, y a estos contratos a él en el fondo le vienen bien porque lo que le permiten es, pues también lo que decía al principio del programa, el estar todos los días sentado varias horas en casa sin tener que preocuparse, sabe que todas sus necesidades están cubiertas, con lo cual se puede sentar delante del tablero a dibujar, a pensar, a dibujar y a pensar, y ahí es como salen las tiras, ¿no? Desde luego que sí, un arte que no ha cambiado quizás en esa esencia en los últimos 75 años, ¿no? La creación de Charles Schulz, de Snoopy en 1950, y que ahora estamos celebrando esos 75 años, ¿no? Lo hemos hecho de la mano de Óscar Palmer, que es el editor y el traductor de este libro, Schulz, Carlitos y Snoopy, una biografía, el trabajo de David Michaelis. Y Óscar, no me queda más que darte las gracias, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, de un podcast o tu plataforma de audio favorita.